domingo, ¿qué es? Domingo 15 de marzo, iba a decir 16, 15 de marzo, aquí en Soledad, California. La Iglesia Bautista Betel les da la más cordial bienvenida a la escuela dominical. Pónganse de pie. Ese es el saludo. Pónganse de pie. Vamos a hablar a Dios. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Sí, todo lo que quiera. Vamos a iniciar. Hermano, ¿cuánto nos dirige la oración? Padre bendito, te damos gracias por el día de hoy, por habernos reunido a todos aquí. Te pedimos que apresures los pasos de todas las personas que vienen a adorarte y alabarte, Padre. Te pedimos que los traigas con bien y que apresures sus pasos para recibir tu obra, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pueden sentarse y vamos a comenzar con lo que dejamos pendiente, porque es una unidad de varias lecciones. Y la lección que tenemos para el día de hoy tiene que ver con dar. Si no entendimos la lección del domingo pasado, nos va a costar un poco de trabajo entender esta lección. ¿De qué trató la lección del domingo pasado, hermanos? Este va a ser un pequeño inconveniente para los que no traen su revista porque dejaron su hoja del domingo pasado. Pero a ver, ¿de qué trató la lección del domingo pasado? Es vivir con propósito la unidad. Pero en la lección pasada el título era ¿para quién trabajas? ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de la lección? Trabajar con propósito. ¿Y ahora cuál es el título? Dar a propósito. Muy bien. Entonces, si entendimos en la lección pasada que trabajamos para Cristo, porque todo lo que hagamos, que lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, decía la lección, ¿verdad? Que siervos, servid a vuestros amos con temor y temblor, decía la lección, ¿se acuerdan? Y que no lo hagamos como quienes hacen, atendiendo a que el amo nos está mirando. La interpretación a nuestros días sería trabajador u obrero, trabaja no a que el patrón te esté mirando, sino trabaja como para Cristo. Y la lección de ahora nos invita a dar a propósito, dice el título. Y el propósito que tenemos, ¿cuál va a ser? Voy a hacerles una pregunta. Es unidad 1, sesión 3. ¿Traen una hoja de otros días? No, sesión 3. A ver, fíjense si dice su revista, unidad 1, sesión 3, dar a propósito. Y les voy a hacer una pregunta. ¿En qué prefiere usted gastar su dinero? ¿Qué contesta? ¿En qué prefieres gastar tu dinero? Y sean sinceros, lo que les gusta. ¿En qué les gusta gastar su dinero? En mí. En mí, dice el hermano. ¿En qué dice? En comida. ¿Y qué dijo el hermano? En pagar la renta. No, por ahí dijeron zapatos. Comprar ropa y zapatos. Ropa y zapatos. ¿En qué le gusta gastar su dinero, hermano? Suplir mis necesidades y darme mis gustos. Suplir mis necesidades y darme mis gustos. Para mí, dijera el hermano Eduardo. A mí me gusta comprar herramientas, no lo hago, sí No lo hace, pero sí le gusta. Bien. Que si tuviera dinero, compraría herramienta. Sería el dueño de Home Depot. Sí, yo creo que sí. Sí. No. Sino que ese es su gusto. Si se trata de gastar, ese es su gusto. ¿En qué les gusta a ustedes gastar su dinero? A ver. A ver. ¿No le hace? ¿En qué le gustaría? En zapatos también. Muy bien. Es válido. Digan. No es válido, pero es lo que les gusta. ¿Pagar la qué? Las deudas, pagar todas las deudas. No deberle a nadie nada. Eso es una... Ahí está, ya saben a quién prestarle. ¿Qué decía? No había dicho nada. Bien. ¿En qué prefiere usted gastar su dinero? ¿Usted lo trabaja? ¿Usted lo gana así? Gloria le gusta gastar el dinero que es
A la esposa de mi hermano le gusta gastar su dinero en su casa. O sea, comprando cosas para la casa. Sí, arreglos, adornos, todo lo que sea para la casa. Bueno, y tiene bonita su casa, ¿verdad? Bueno, pues esta lección nos invita a reflexionar un poco o un mucho en qué gastamos nuestro dinero. A veces es incómodo hablar de este tema. Pudiéramos hablar de otras cosas, pero tocar este tema a veces se vuelve ríspido, así como que rasposo. Pero bueno, la lección nos invita a llegar a una conclusión y vamos a verla. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Segunda a los Corintios 8, del 1 al 9. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y vamos a empezar el 1 y 2 precisamente. Versículos 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Que lo lea con voz. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Con estos versículos se inicia en este capítulo una invitación de Pablo hacia los corintios. Fíjense, la carta está escrita a las iglesias de Corinto, mas sin embargo hace aquí en un paréntesis para hacerles una invitación a que el ejemplo que otros dieron les motive. Y dice él: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a quienes, a las iglesias de ¿dónde? De Macedonia. Resulta que Macedonia era una ciudad que tenía limitaciones económicas por su posición geográfica. No era una ciudad que fuera rica en agricultura o en ganadería. Sacaban, sí, de lo que fuera agrícola y ganadero, pero para su propio consumo, nada más. Mientras que los corintios, por su posición geográfica, tenían el paso del comercio, las mercaderías de otros lugares que ahí se concentraban y de ahí partían a otro lugar o pasaban por allí. Y eso les daba ventajas económicas, de tal manera que los corintios tenían una posición acomodada económicamente hablando en lo material. Mas sin embargo, Pablo les hace ver que las iglesias en Macedonia, además de la persecución que existía para los que profesaban ser cristianos, que seguían a Cristo, les traía a ellos más limitaciones, de tal manera que el juntarse y alabar a Dios tenía que ser en escondido, en oculto, y eso todavía les limitaba más en su manera de expresarse como cristianos. ¿Por qué? Porque no podían ser abiertos y que los tomaran y los mataran, o los encarcelaran, o los golpearan. Lo mismo que quisieron hacer inclusive con Pablo. Pero bueno, dice aquí que quería darles a conocer lo que la gracia de Dios había abundado en los macedonios. ¿Cuál es esa gracia de Dios? Y luego dice allí en el versículo 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Qué pasó ahí? A ver, lean. En grande prueba de tribulación, persecución, hambre, escasez, era lo que sucedía en este lugar. ¿Y qué pasó ahí? La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza ¿de qué? De su generosidad. Empezamos la lección con un punto que nos quiere invitar a nosotros, como escribe a los corintios, ahorita leemos nosotros. Escucha tú, Corinto, y pon atención tú, Betel, a lo que ahorita se está diciendo. El detalle es, a ver, permítanme, ya me los quitaré, ya me los pondré. No, ellos me usan a mí. Ellos me usan a mí. Es diferente. Pero bueno, dice que en todas las cartas de Pablo queda bien claro. Ya va a traer los hijos también, mi hermano.
Ya somos del club. En todas las cartas de Pablo queda bien claro que el cristiano puede sentir profundo gozo aún que esté pasando por limitaciones o inclusive por pruebas, por pobreza o por persecución. Pero ¿cómo es esto? Pablo les está diciendo a los corintios porque ellos sentían ayudar y decían, sí lo vamos a hacer y sí vamos a apoyar, pero ahí nomás se quedaban. Y entonces Pablo les dice, vean el ejemplo de cómo la gracia de Dios abundó en los macedonios. Y esto es, la manera en que empieza, es una forma de decir, miren qué buenos son para dar los macedonios. No, la gracia de Dios que abundó en los macedonios. ¿De quién queda exaltado el nombre? ¿De los macedonios? Porque fue la gracia de Dios la que abundó. Y este es un punto en el que a veces tanto el que da como los que miran a los que dan, nos quedamos con la idea. ¿Pueden ustedes pensar y decir quién de las personas que conocen pueden considerar ustedes que es más generosa? Y a veces empezamos, pues conozco a alguien que da sin mirar. Y a veces eso hace que se quede una imagen de la persona. Pablo quería que los corintios se quedaran con, no la imagen de los macedonios, y de llegar a decir, ya va a empezar a comparar Pablo, ya va a empezar con comparaciones. A nadie le gustan las comparaciones. Pero Pablo hace a un lado la persona o la imagen o la figura de los macedonios, diciendo al principio que lo que abundó en ellos fue la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo estamos propensos, estamos así de cerquita para también disfrutar de la gracia de Dios en el dar, aún en el dar. Pero esto se vuelve todavía más curioso cuando dice ahí que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, en gran manera de tribulación, tenían persecución, tenían a lo mejor hambruna, a lo mejor el campo en esos tiempos no dio la producción que se requería y había pobreza, había hambre, y aún en esa pobreza, aún en esa persecución, dice que la abundancia de su gozo. Hermanos, este es un punto en el que la sociedad de hoy en día compara, y lo ponemos entre comillas, que tu gozo es de la medida de lo que tienes o de lo que logras hacer. ¿Será cierto esto, hermanos? ¿Sí están oyendo? ¿Es cierto esto? ¿Que tu gozo depende de todo lo que logras tener en este mundo? A ver, no me están oyendo. Ahora sí ya me están oyendo. Que la abundancia, dice aquí, Pablo les dice a los corintios, ahora nos está diciendo a Betel, que la abundancia de su gozo, pero si acaba de decir que estaban pasando por tribulación y por extrema pobreza. Pero tenían gozo. A ver, ¿cómo está eso? Fácil, hermano. A ver, dígame. Hay gente que tiene dinero y hay gente que es rica. Hay gente que es rica y hay gente que tiene dinero. ¿Y cuál sería entonces el asunto aquí con el gozo? ¿Qué es más provechoso dar que recibir? Sabemos el texto, ¿verdad? Que es mejor dar que recibir. Y dicen algunos, ese lo usan los boxeadores. No, también es para nosotros que no practicamos el box. Permítame, hermano Cristalino. Yo pienso, hermano, que había gozo al dar, porque estaba el amor del Señor. De sobra conocemos que no da el que tiene, sino el que quiere. Podemos tener, pero si no queremos dar, aunque tengamos, no vamos a dar. Pero cuando Cristo está en el corazón, estamos enamorados de Dios. Y de lo que nace en nuestro corazón, le queremos dar a Dios lo mejor de nosotros. Entonces, aun cuando no tenemos, buscamos lo mejor y le traemos al Señor. Ejemplo, todos hemos estado enamorados de nuestra novia o de nuestra esposa.
Y yo creo que cuando andábamos de novios, no le traíamos unas flores marchitas, aguadas, rancias, apestosas. Así cayendo. Ajá. No. Nos gastábamos, yo creo, hasta el domingo extra, pero queríamos quedar bien, porque aunque no teníamos, buscábamos para traer lo mejor. Y yo creo que ahí está el gozo que uno da con gozo cuando el amor del Señor está en nosotros. Volvemos al principio del texto. Segunda a los Corintios 8:1. ¿Cómo empieza el texto? Léanle ahí. ¿Cómo empieza? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Hasta ahí. que ha dado. La gracia de Dios que se ha dado. Lo que estaba diciendo el hermano, la gracia de Dios se revela. ¿De qué manera? En este caso los macedonios, en dar. La mayoría de las veces, o algunas veces, hermanos, la riqueza material puede ocultar, y muchas veces lo hace, la pobreza espiritual. Puede haber mucha riqueza material, pero el espíritu está pobre. Por allá le dice a la Odisea, el Apocalipsis, pobre, desnuda y desventurada, y te sientes rica y te sientes grande. Y se sentían, era una iglesia de poder, de económico, y sin embargo, ¿de qué les servía si eran pobres en espíritu? Pobres en espíritu, pero algo que llama la atención, hermanos, y ahí es donde quiero que se nos quede algo en el corazón, la abundancia de su gozo. Y luego viene combinado ahí sin punto ni coma, y su profunda pobreza. ¿Lo ven ahí en el texto o lo estoy inventando? La abundancia de su gozo, pero luego dice y su profunda pobreza, hermanos. Esta sociedad nos enseña que esas cosas como que no se combinan. El que no tiene anda cabizbajo, lamentando y volteando alrededor viendo los que tienen. Es más, aún el que tiene sigue volteando alrededor sin satisfacerse con lo que tiene, añorando lo que desea y preocupándose y trayendo ansiedad, dolor a su corazón y a su espíritu, porque no tiene lo que anhela, aún teniendo la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, hermanos. ¿Qué es lo que hace que estas dos frases funcionen en un ser humano? Gozo, pero profunda pobreza. Profunda pobreza. Un niño, conozco un niño que tiene todo lo que quiere, le pueden dar hasta más, y sin embargo un día iba caminando por una venta de jardín, de yarda, y vio una bicicleta desvencijada, fea, oxidada. Mamá, yo quiero esa bicicleta. Y en su casa, en su garaje, tenía una bicicleta nuevecita, pero no se subía a ella porque no le gustaba a ella, él quería esa bicicleta desvencijada. Y a veces nosotros como padres buscamos ciertas cosas mejores para nuestros hijos, y ellos son felices con cosas pequeñas. Les regalas un juguete dentro de una caja y avientan el juguete y juegan con la caja, con el cartón. ¿Cómo te ve el juguete? El detalle es que en el corazón de ellos no hay lo que hay en el corazón nuestro. ¿Cómo se combina esta abundancia de gozo en una pobreza extrema? ¿Cómo se combina? Porque en su corazón había riqueza. Me sé, como dice el versículo, pero no sé dónde está. Porque vale más un plato de legumbres con amor que un buey engordado con oro. Que más vale, igual también dice otro, ¿verdad? Que vale más un bocado en paz que un banquete en contienda. Todo esto, hermanos, ¿a qué viene a colación? Dijo la hermana Gelo, ¿por qué? ¿Por Porque qué? tenían riquezas de gozo, de abundancia de Dios en su corazón. Aquí hay una combinación que hace Pablo interesante, después de estas dos frases, que dice, que hablando, y después de donde dice profunda pobreza, dice, ¿abundaron en qué? Riquezas de su corazón. De su generosidad. De su generosidad. Podrían estar pobres económicamente, pero en el corazón eran ricos en generosidad, en dar. Ellos pidieron
la oportunidad. Los macedonios pidieron, queremos ayudar a los pobres de Jerusalén. Imagínense a lo mejor esta situación. Ellos en su extrema pobreza diciendo, ¿cómo que en Jerusalén hay otros como nosotros? No puede ser. ¿Cómo es posible que estén padeciendo y sufriendo lo que nosotros estamos sufriendo? No puede ser. Si de ahí mismo vino el que ahora nos da la gracia de estar cerca de Dios, tenemos que ayudarlos. De allí nació, de allí vino la semilla de donde Dios partió, de su pueblo, Jerusalén. Y de allí partió lo que ahora nosotros disfrutamos. ¿Cómo no devolverles de aquello que de su sangre nosotros venimos ahora a ser salvos? Estoy hablando de Jesucristo, que de ahí, de ese pueblo salvo. Imagínense a los macedonios pensando esto y diciendo en su corazón, ¿cómo es posible que ellos estén padeciendo de pobreza? No, yo tengo que dar, yo tengo que resolver en algo por lo menos lo que esté a mi alcance. Y aún dentro de su extrema pobreza abundaron en su gozo y dieron. Ellos tuvieron varias características aquí, hermanos. Una de ellas es que ellos pidieron la oportunidad. No fueron a pedirles, pues fíjense que en Jerusalén hay unos pobrecitos y a ver si ustedes pueden ayudar. No, en cuanto se dieron cuenta, ellos dijeron, nosotros queremos ayudar. Esta es una característica, hermanos. Dice que el que de veras necesita no anda pidiendo. Y esta es una característica de la generosidad, que percibe la necesidad. Ya tienes un trabajo, vimos en la lección pasada, que no trabajas para el cheque, no trabajas para el patrón, no trabajas para cuando te están mirando, trabajas para Dios. Pues muy bien, ¿qué vas a hacer con lo que recibes de lo que Dios te da? ¿Qué piensas hacer? Gastamos en cubrir nuestras deudas, dijo la hermana Coco, gastamos en algunos gustos, ropa, zapatos, herramientas, cosas que a lo mejor necesitamos, cosas que a lo mejor no necesitamos, y es válido que cada quien busque en qué invertir. Pero esta lección te invita a que nazca en ti el deseo, la sensibilidad de ver la necesidad de otros. No necesitan, no, pues no, ahí andan sufriendo porque no piden, pues aquí hay. No, nadie les va a pedir. El que tiene de veras necesidad no le va a pedir. Pero tenemos que tener sensibilidad nosotros para darnos cuenta del lugar o las personas donde podemos hacer tesoros en el cielo. Y esta lección nos invita precisamente a ese punto. Ahora, ¿qué dice 2 Corintios 8, del 3 al 7? Ya Pablo aquí les expuso a los corintios que ellos querían dar y decían, sí, vamos a dar, y cómo no, y nos ponemos de acuerdo y juntamos, y nomás hablaban, pero no hacían nada. Y Pablo los expone ante ese deseo y les dice, miren, vean cómo la gracia de Dios abundó. 2 Corintios 8, del 3 al 7. ¿Quién lo tiene que lo quiera leer? Con voz fuerte y clara. Pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio de los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron plenamente el Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre nosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en nuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. Aquí dice bastantes cosas, hermanos, en las que podemos empezar a reflexionar para provocar un cambio con esta lección. De tal manera que nos lleve a un resultado el estar ahorita en esta escuela dominical. Y ahí empieza, dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado, ¿qué hicieron? Que con agrado Han dado conforme
y aún más allá de sus fuerzas. Ahora una pregunta para reflexionar, hermanos. ¿Cómo podemos dar con generosidad cuando nosotros mismos y nuestros ingresos están limitados o a veces hasta inciertos? ¿Cómo, hermano? Cuando nos entregamos primeramente a Dios. Ay, caray, a ver, me gustó esa frase. ¿Cómo? Cuando nos entregamos primeramente a Dios. Cuando nos entregamos primeramente a Dios. ¿Qué está diciendo el hermano Polo, hermanos? No sé, que me explique. El maestro es él. No, de hecho por eso la pregunta, porque La Biblia que estaba entregados al Señor. esto que dijo el hermano Polo tiene que ser explicado, la verdad. ¿Por qué? Le pedí que lo dijera 2 veces y tiene que ser explicado. ¿Sí? Y tiene razón, hermano Eduardo. Sí. O a ver, ¿quién me puede decir qué fue lo que dijo el hermano Polo? Entregarnos, pues que si realmente no tenemos el amor de Dios, no vamos a atrever a dar. ¿Se acuerdan cómo empezó este tema? ¿Cómo empezó Pablo diciendo a los corintios? Quiero decirles, como dice ahí al principio, el 8.1, segundo a los Corintios 8.1, ¿qué dice? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios que se ha dado. ¿Cuál es esa gracia de Dios? ¿Y qué dijo el hermano? Es necesario que te entregues primeramente a Dios. ¿Qué es la palabra gracia? Bueno, usado entre nosotros, pero la gracia de Dios, el regalo de Dios. Hermana Jovita. Sí, lo que yo iba a comentar es que cuando tienes poco, pero vas a dar a Dios confiando en que Él va a proveer. O sea, si tienes poco dinero para tus gastos, tus cosas, pero tú le das a Él de corazón, entonces Él va a proveer, aunque te quedes con muy poquito, de alguna manera Él provee para tus cosas que tú necesitas. ¿Qué sería más importante con eso que está diciendo nuestra hermana? ¿La cantidad que se va a dar o la intención con que se da? ¿La cantidad que se va a dar es importante o es más importante la intención con que se da? Aquí en el mundo hasta aparecen en la tele con unos chequesotes así grandotes y la foto hay que se vea. Estoy dando tanto. Y es una cantidad que mueve cosas porque pues, son varios ceros ahí. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención con que se da? Ahora, la gracia de Dios. ¿Cuál es ese regalo de Dios que tenemos, hermanos? ¿Qué es el mejor regalo que tenemos de Dios? Salvación. Entonces, en los macedonios abundó ¿qué primero? ¿Y qué dijo el hermano Pablo ahorita? ¿Qué es necesario entonces? Si no nos entregamos primero a Dios, no vamos a entender este concepto de cómo se combina abundancia de gozo en extrema pobreza. Porque no dependo del mundo, no dependo de las cosas materiales, aprendo que dependo de Cristo, que camino con Cristo y Dios me sostiene. Sea en riqueza, sea en pobreza, somos del Señor. Y Él es el que nos sostiene y Él es el que nos da. Y en el momento lo que estoy viviendo puede ser incierto para mí y aún así decir, bueno Dios, en tu voluntad tú tienes planes para mí. ¿Cómo puedes decirle a Dios gracias cuando te acaban de despedir de tu trabajo? Das gracias a Dios en todo. ¿Cómo podemos entonces dar con generosidad cuando nuestros ingresos son limitados y aún a veces hasta inciertos? Y dice el hermano Polo, cuando tenemos una relación correcta con Dios a través de Jesucristo. Para tener una relación correcta con Dios necesitamos de entregarnos a Cristo. Necesitamos de arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos de todos los días hacer una revisión de cómo andamos, de aquellos pecados de los que ni cuenta nos damos, de aquellos pecados voluntarios, de aquellas cosas en las que a lo mejor
¿Tienes la culpa o no tienes la culpa? Mas sin embargo, pedirle a Dios perdón y entonces corregir de tal manera que tengamos un proceso de santificación, vayamos creciendo en espíritu y entonces sí, cada vez se va a ir mostrando más. Y entonces le dice aquí a los corintios Pablo algo interesante, porque siempre eso del dar lo combinamos con dinero, pero dice, pidiéndonos con muchos ruegos, estoy leyendo 2 Corintios 8:4, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Fíjense cómo fueron dándose las cosas. Ellos pidieron participar en el dar para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, que fue lo que dijo el hermano Polo. Se dieron primeramente al Señor. Ya lo estamos entendiendo la frase que dijo. Se aventó una frase dominguera al hermano Polo. Se dieron primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea que el hecho de que tú te das en tu persona a alguien no es un invento tuyo, para que vean al hermano, mira qué bárbaro, cómo se entrega. No, es la gracia de Dios. En el dar tenemos que aprender a ser anónimos, que ni tu mano derecha sepa lo que hace la izquierda, mucho menos para estarlo anunciando. De tal manera que anónimo quiere decir que tu nombre no aparece. A la hora de ver los créditos o la responsabilidad, es Dios. La gracia es de Dios. De tal manera que al que le debes es a Dios, no a los macedonios, no al hermano. Bueno, sí existe una gratitud de que Dios mueve corazones, sí existe. Y decir, mira, Dios movió a tal hermano para que fuera de bendición a mi vida. Sí, pero siempre es Dios el que tiene que relucir. Porque si te quedas en ese punto y el que da se queda con los aplausos, del techo no van a pasar esas bendiciones. Son cosas terrenales, son cosas carnales, son cosas que llevan intención en el corazón, a veces hasta diabólica, manipulando. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo va a entender si ni nosotros mismos? Por eso nos conviene pensar en estos puntos, entendiendo que es la gracia de Dios la que nos permite el privilegio de participar, entregándonos al Señor primero y luego entonces, por la voluntad de Dios, nos entregamos a los demás. Y aquí en este punto quiero hacerles ver que esto de dar no se trata de meter la mano a la cartera. ¿Qué dice ahí el versículo 5? No, perdón, el 6. A ver, léalo a alguien. De manera que amamos al mismo, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Resulta que Tito fue a Corinto a atender a la iglesia, a las iglesias de ahí de los corintios. Ese mero. Y él estaba estimulándolos a que aprendieran a dar. Y dice Pablo, continúen con lo que ya estaban aprendiendo. Pongan atención a lo que ya estaban resolviendo o llegando a una conclusión que era dar, pero no llegaban, no concretaban a decir, ok, ya nos pusimos de acuerdo, órale, vamos a dar. Pero algo más importante, dice ahí el versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, ¿qué más dice? Abundad también en esta gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, quiere decir que cuando vas a dar, que quieres ayudar a alguien, no estés pensando que todo es material. A veces el dar también es dar de la fe que tú tienes, compartirle a otro. A veces el dar también tiene que ser con, ¿qué más dice? Fe, ¿qué más? ¿Qué? Y ahí en palabra, ¿qué sería? ¿Qué darías cuando fuera en palabra? ¿Sí? Oye, que mira, que mi esposo, y que yo, que... Déjalo, no, divórciate y pídele echar support.
¿Qué? ¿Esa? ¿En palabra de esa? No, es aquí Es sabiduría. Ok, entonces, ¿qué vamos a hablar? En ciencia, en toda solicitud. ¿Qué es eso de solicitud? Sé rápido. En toda solicitud. Es eso, prontitud o rápido. Prontitud, pero en este caso, aquí como lo junta con las demás otras cosas, solicitud tiene que ver. Lo que necesiten en el momento. ¿Y qué puede ser en este caso? Está alguien con un montón de cosas así y está con el pie queriendo abrir la puerta. ¿Aquí se le porras? Sí. ¡Para arriba, para arriba! ¿Y ustedes creen que sí logra abrir la puerta con las porras? Pues si las pone, sí. ¿Sí? Solícitos o solicitud puede ser prontitud, pero tiene que ver con levántate de donde estás y haz tú también. Y eso de haz tú también incluye entonces tus habilidades, incluye entonces tus conocimientos, incluye todo aquello que conoces y sabes. Hay gente, y más se acostumbra aquí, hablan por teléfono ahí a donde trabajo y dicen, oye, ocupo unos datos y me los puedes proporcionar. Y entonces ya, le da uno los datos y tengo la costumbre de decirle, mira, estos datos son una opción de muchas que tú puedes tener a tu alcance. Si tú la tomas, con tu responsabilidad. Porque la mayoría de la gente no da información o no da datos porque luego vienen las demandas. Es que tú me dijiste, tú tienes la culpa. Y se cierran las puertas por aquello de las demandas. Y eso nos frena y nos disminuye. Mas sin embargo, deseo poderle servir y le digo, esta es la información que tengo a la mano. Tú tienes delante de ti muchas más opciones. Si tú quieres tomar esta, es tu responsabilidad, pero está abierta. No, me ayudan mucho, muchas gracias. Nadie me quiere dar información. Con toda solicitud, aún en tus habilidades. Sí está bien echarle porras a la gente. Eso es en palabra, exactamente. Animándolos. Pero hermanos, no se trata nada más de dinero. Ahora, ahí les va otra pregunta. ¿En qué es más fácil ser excelente? ¿En palabra, en conocimiento, amor o generosidad o de manera monetaria? ¿Por qué? ¿En qué se nos hace fácil ser excelentes? O sea, ser así desprendidos para dar. Porque el amor vence de la manera Porque el amor es gratis, dice. el amor vence todo, echa fuera el amor. Pues no lo sabemos, pero cuando se trata de nosotros dar, cuando decimos dar en amor, Cristo se entregó por nosotros en amor. ¿Estamos dispuestos a hacer eso, hermano? Pues es que cuando dices que das en amor, a veces también implica dar monetariamente. Siempre hay dos maneras, ¿verdad? Uno da por interés en espera de algo y cuando uno lo da por amor, entonces en las manos de Dios está. Hermano, no se trata de lo que damos, de la cantidad que damos, sino del amor que ponemos en aquello. Si lo que vamos a dar, de veras, hay amor. El amor, Sí, hermano Saúl, el amor no nos cuesta darlo ni nos cuesta recibirlo, pero aún en eso que no implica una cantidad monetaria, nos limitamos porque no queremos ser heridos y también nos limitamos a dar ese amor que supuestamente habríamos de dar sin límites, por temor a eso, a ser lastimados o decepcionados. Bueno, fíjense muy bien, los que dijeron en amor. No es compromiso, es compromiso de todos. Pero hay más cosas ahí. Dice ahí en que es más fácil ser excelente, o sea, cómo entregar, cómo dar. En palabra, en conocimiento, en amor o en generosidad monetaria. ¿Cuál de esos creen que es más fácil dar? Dicen que en amor. Pero esto de en amor
va más lejos de 4 letras, demasiado lejos, y a veces yo creo que no llenamos. En especial si se trata de dar amor en aquel al que te hizo. Va tocando puntos. El hermano anda ahora filoso. Le ganó, hermano. No da chance, ¿verdad? Tiene 15 minutos para redimirse. Sí, anda filoso el hermano ahora con la lección. Entonces, ¿de qué se trata, hermano? Tuya, es que es tuyo. Porque yo creo que es más fácil en palabra echar porras. En palabra es fácil dar en palabra. Será más fácil en conocimiento. Algunos que tengan la capacidad, según de lo que se trate, ¿verdad? No solamente estamos hablando de cosas bíblicas o espirituales, sino el dar. Un hermano dice, hermano, mi carro no prende y no sé qué es lo que está pasando. Existió la voluntad de decir, hay que ir y ayudar. Y en el momento la incertidumbre de, ¿y qué será? Y si no puedo hacerlo, y si mi conocimiento no es la capacidad para lo que es el problema, pero ya en el corazón está el deseo de servir. Esto es lo que dice ahí. Y hablamos a ustedes. Con solicitud. Y entonces Dios hace lo demás. Ya existió la voluntad, ya se encuentra el del problema y se encuentra el que en cierto sentido pudiera resolverlo. Y nomás se mueven cosas que ni supimos ni qué, y el caso está resuelto. La gracia de Dios abundando cuando la voluntad está. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Tú no te puedes imaginar en cuánto ayuda lo mucho o lo poco que tú puedas dar cuando tú vas de corazón. Cuando tu intención no es la cantidad, sino la manera en que lo haces. Y entonces Dios abunda y nadie nos dimos cuenta que sucedió, pero el carro prendió. La gracia de Dios, abundando. En el conocimiento de ninguno porque solito. Pero la gracia de Dios, poniendo ahí, ya aunque sea la voluntad de, ¿vas a hacerlo? ¿Vas a ayudar? ¿Vas a servir? Yo me encargo de lo demás. Dios encargándose de lo demás. Pero ahora, volvemos al punto del amor, hermanos. Dicen que es más fácil dar en amor. Yo creo que ese punto es la excelencia a la que debiéramos de llegar, hermanos. Podemos decirlo fácil. Sí, es más fácil dar en amor, pero algunos a lo mejor serán más fáciles en decir, no, yo creo que para mí es más fácil. Ahí está el dinero y ustedes arreglense, yo no quiero saber. Hay quienes así lo hacen. Ahí está. Y así es, se les hace fácil. Pero como que se libran del compromiso, no quieren batallar. Y bueno, Dios bendice y Dios multiplica de todas maneras aún en mi imperfección. Aún en mi imperfección Dios de todas maneras bendice. Pero esa es la gracia de Dios. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 8 y 9? Y aquí vamos a terminar con un compromiso. Esto del amor es el punto o la excelencia de a lo que debiéramos de llegar. A ver, ¿quién lo quiere leer? Segunda a los Corintios 8, 8 y 9. No hago sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis las gracias de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Será fácil de veras dar en amor? ¿Estás dispuesto a negar tu existencia y tus comodidades y tus metas y tus propósitos en esta vida para que otro viva más cómodo que tú? Sí, esa es la raya que Cristo nos pintó. Y desde ese punto de vista, 4 letras se vuelven pesadas. Se vuelven pesadas. Dejar de mirar mi yo por ver la comodidad de otro. Vamos,
La lección pasada nos invitaba a reflexionar para quién trabajas. ¿Trabajas para el patrón? ¿Trabajas para el cheque o trabajas para Dios? Muy bien, entonces si trabajas para Dios, toma en cuenta que lo que ganas es para suplir tus deudas y tus compromisos, y aunque creas que no te alcanza, para dar para otros. Para dar para otros. Y volvemos al punto, con el dinero tú alcanzas a resolver lo que es de intercambio monetario, pero también tienes otros recursos que a lo mejor los has obtenido con dinero porque has pagado colegiaturas de escuela o has pagado cosas que a otros les pueden servir, cosas materiales. De tal manera que esta lección nos invita a que todo lo que tienes, todo lo que tú eres y todo lo que sabes, lo pongas para servir a otros, para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermanos? Dice, no hablo como quien manda. En muchas ocasiones Pablo les dice en diferentes cartas a quienes les escribe, dad gracias a Dios en todo. Y lo dice de manera imperativa, es una orden. No te pongas a pensar en qué sí o en qué no. Da gracias a Dios en todo. En todo. Y gozaos en el Señor siempre. Es un imperativo. No te dice nomás cuando vayas de bajada, no. En las subidas también. No, cuando vayas a gusto y cómodo, no, eso es fácil. Y por ahí dijeron que cuando se trata de amar a nuestro ¿qué? A nuestro enemigo. Y es fácil dar, pero a ver qué tal cuando el dar implica que vas a quitar de tu comodidad, que vas a renunciar a tus aspiraciones personales porque otro salga adelante. No, pues tanto me estoy esforzando. Pero ese es el amor. Ese es el amor. Y ese es el compromiso para todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué así, hermanos? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Cómo era rico él? El Hijo de Dios eterno, toda la creación, por él fue hecha y sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido. Todos somos de él. Toda la creación dispuesta para el Hijo. Y en toda su riqueza renunció a todo eso para entregarse a ti y a mí. Pero Dios se exaltó a lo más, y Él es el primero, el primogénito sobre todo. Y de ahí seguimos la filita. Tú te formas y ahí vas en la filita siguiendo a Cristo, y ahí voy yo también atrás. ¿Qué es esta lección entonces, hermano? ¿Qué es lo que nos invita? A ser generosos. Primera de Pedro 4:10 es nuestro texto. Pongan atención al texto. Lo vamos a leer. Primera de Pedro 4:10. ¿Qué dice? La cámara 2 no está. La cámara 2 y el 4 es el Ahí les va. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a vosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. El regalo de Dios se revela y se expresa en tu persona de diferente manera que en otra persona. Y en cada quien, de diferente manera, se va expresando. Y tú y yo somos nada más administradores, tanto de lo que ganas, como de lo que tienes y de lo que sabes. Y lo único que tienes que hacer es ponerlo al servicio de Dios. Tienes que dar. Cambia tu manera de pensar con respecto a dar. No se trata nada más de dinero. Se trata de todo aquello que Dios ha puesto en tus manos. No nada más monetario, hermano. Primera de Pedro 4:10 es nuestro texto. Dios les bendiga. Que la clase de la hermana Tina. Sí,
Te bendiga y te guarde. Número 6 de 24. Dios los bendiga, hermanos. Pueden cuidar con sus papás cuando se van al trabajo o con sus hermanos a las escuelas. Que la clase del hermano Rómulo. Hermanos, la clase de hoy se trató de 3 milagros que hizo Jesús: sanar a la señora enferma que tenía 12 años de sanar o revivir a la niña que estaba muerta y sanar a los 2 hombres que estaban ciegos. Aprendimos de tener fe en Jesús es poder tener milagros en nuestra vida o bendiciones. ¿Les ven? Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo el corazón. Salmo 119, 24. Gracias. Que los jóvenes ahora aprendieron, hermanos, que no se trata nomás de dinero, lo que tenemos que dar para nuestro Dios. Yo sé que ellos no tienen trabajo, la mayoría de ellos no trabajan, pero este es su talento que el Señor les ha dado, la habilidad que también tienen, el amor que tienen. Pueden compartir amor con otra gente que no tiene, no quiere decir que no tienen amor, pero que se sienten que no están amados. Les pregunté a ellos cuál era bueno en matemáticas, en ciencia, en lenguaje, y en la forma que ellos pueden ayudar y compartir del reino de Dios es ayudando a alguien más en su escuela que está necesitada en esa área, y eso también es compartir nuestros talentos. Ahora todos van a repetir el versículo. Te quedaste con César, ¿no?